Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. En este apartado, en esta parte, vamos a presentar esta línea de acción que está vinculada con certificar y vender el producto certificado, ¿no? Como decía más temprano Fernando Ravelino, luego bueno, de pasar procesos de levantar algunas limitantes tecnológicas, como lo plantearon Raúl Calcaño y Roberto Ceballos. Ahora vamos a contarles un poco cuál fue el proceso y este proceso que estaba previsto, ¿no? Nosotros creamos en el 2017, cuando planteamos el FPTA, nos planteamos actualizar la norma, hacer un proceso en donde buena parte de los productores de AFRUPI y otros productores, por supuesto, del sector, pudieran cumplir con la normativa de producción integrada y que se vendiera producto certificado. Eso es lo que nosotros teníamos previsto al inicio entonces del proyecto en el 2017. Algo que, como también les comentaba Fernando al inicio, en la historia de AFRUPI esto viene procesándose de hace muchos años atrás, ¿no? De volver a retomar esta forma de trabajo y ponerla en funcionamiento. Es así que, bueno, esta es la primera conclusión a la que nosotros llegamos, que el proceso para lograr la producción integrada ha sido un proceso largo, como se los muestran los años, errático, y eso se lo vamos a ir contando, porque ha tenido altos y bajos, parcialmente exitoso, podemos ya adelantarles que sí han habido ciertos elementos exitosos, pero aún iniciado, ¿no? Está iniciado, estamos en un proceso que parece que siempre estamos como empezando un poquito más adelante, pero bueno, vamos a contarles cómo viene. Nosotros tenemos dos grandes áreas para lograr que el proceso de producción integrada se pueda certificar. Uno que tiene que ver con lo formal y otro que tiene que ver con lo organizacional. Vinculado a lo formal tenemos, bueno, los grandes hitos que se asocian a la reinstalación de la comisión coordinadora, a la actualización normativa, ¿no? Y eso, todo lo que eso implicó, y a la habilitación de la empresa certificadora, o de algunas empresas certificadoras que pudieran haber en el mercado. En los aspectos organizacionales, la cuestión central tiene que ver con la formación de la masa crítica, ¿no? Y los distintos procesos hacia la certificación y hacia la venta que fueron dándose en este recorrido de estos 4 años que venimos trabajando. En la reinstalación de la comisión coordinadora, que es el primer gran tema, ¿no? que nosotros tuvimos, que ya eso les contamos, pero que bueno, esto que acá lo volvemos a reiterar, es errático inicialmente, ¿no? Desde acá ponemos 2017, pero esto comienza antes incluso de solicitar a la dirección, a la DIGEGRA, que es quien preside la Comisión Coordinadora de Producción Integrada, según la normativa vigente, que pueda reiniciarse y reconformarse, ¿no? La comisión coordinadora está conformada por múltiples organismos, entre los cuales integra INIA, integran los productores, integra la DIGEGRA, integra Facultad de Agronomía, entre otros, pero estos son como los centrales. Se conforma entonces finalmente la comisión coordinadora, el comité técnico en 2017, y se mantiene en funcionamiento hasta ahora. Pero de alguna manera la evaluación que nosotros hacemos desde AFRUPI es que se mantiene en algún sentido bajo la demanda de la organización de productores, lo cual está bien, es muy válido, pero a la vez le genera esta tensión de que siempre tiene que estar traccionando la organización de productores. En todos estos elementos que vamos conversando, siempre hay algunos elementos amarillos, ¿no? Estos puntos que tenemos por acá, pequeños temas que fueron sucediendo. De estos hay muchos, en esto que planteamos es errático. Hemos tenido muchas idas y vueltas de reinterpretaciones del reglamento, de volver a leerlo, un reglamento que fue redactado en el 2002, que hoy tendrá sus falencias, sus dificultades, sus posibilidades de mejora. Con respecto a la actualización de la norma propiamente dicha, que es el instrumento fundamental que se precisa, la actualización de la norma se logra en noviembre del 2018 para manzano, durazno, uva de mesa y pera. También para algunos cultivos hortícolas se va avanzando.
La actualización de las directivas generales, que forma parte fundamental también de la norma, aunque no específica del cultivo, se actualiza en mayo del 2019, con lo cual ahí ya tenemos una brecha temporal que es parte de estos elementos erráticos, ¿verdad? Ahí nosotros, por ahí se hizo un taller que ahora después les vamos a contar, y este taller justamente da muchas pistas y profundiza algunas ideas que ya había. Y a partir de ahí, entonces, y un poco en este proceso, se presenta una modificación por parte de AFRUPI, en donde se presentan actualizaciones de la norma que permitan hacerla un poco más flexible, un poco más sencilla, y que puedan acceder más productores en ese proceso. Esa propuesta se termina aprobando en parte en enero del 2021 y por mayoría, no por consenso, como solía funcionar la comisión coordinadora. El concepto general es que la normativa sigue siendo exigente para el proceso actual de reinstalación de producción integrada en el país, con ciertos elementos de exigencia, y eso es un poco lo que luego les va a contar Natalia Zárate, específicamente luego de haber hecho las auditorías internas. Pero lo que está claro es que hoy hay una norma habilitada y actualizada. Con respecto a la habilitación de la empresa certificadora, nosotros desde el inicio fuimos trabajando le solicitamos la propuesta del SQA, empresa del área, del ramo, que bueno, viene haciendo certificaciones en el área agropecuaria desde sus inicios, creo, y realmente la empresa se ha ocupado de poder promover la habilitación para certificar producción integrada para fruta, y en ese proceso también se dio un proceso lento de la habilitación. Un proceso lento a pesar de ser una empresa reconocida en el sector. Eso generó, y hubieron otros elementos de dificultades legales, por ejemplo, la inhabilitación del uso de la oblea. En cierto momento, en la zafra 2019-2020, se inhabilita el uso de la oblea, con lo cual se hacía muy difícil, a pesar de que existía y que teníamos la norma y que el proceso la empresa estaba en el proceso de habilitación para lograr ser habilitada para certificar, se nos trunca nuevamente porque no íbamos a poder usar el sticker. Entonces eso se vuelve a trancar y finalmente completamos el registro, completa el SQA, el registro en el 2021, ya cuando ya estaba a las cartas vistas que estábamos en un proceso que nos permitía certificar en este año, ¿verdad? En esta zafra. Dentro de los elementos legales complejos que sucedieron en el camino es la cuestión de los registros fitosanitarios, un problema externo de mayor relevancia, de mucho más envergadura que al inicio de la actualización de las normas. De alguna manera se devela, digamos, que es necesario que todos los productos tengan registro, que no estén vencidos, que haya coordinación entre la plaga para la cual se utilizan, el cultivo. Todo esto está desfasado y fue uno de los principales trabas que nos encontramos entre el 2017 y 2018. Ahí se involucra la DGCA, se involucran otras gremiales, otros sectores incluso, que es lo que finalmente habilita para que hoy esté parcialmente resuelta esta cuestión. Toda esta parte histórica es importante porque nos da como el marco de dónde estamos, cómo llegamos hoy a donde estamos, ¿sí? En lo formal, ¿verdad? Cuando vamos a lo organizacional, nos planteábamos esto de la masa crítica, ¿no? Bueno, buscar que haya un volumen importante de productores. En ese sentido, esto es una sumatoria de las jornadas que se hicieron en todo el proceso de levantamiento de las limitantes tecnológicas, que ya comentaron Raúl y Roberto. Más de 500 productores en 15 jornadas han ido haciendo actividades diversas, entre las cuales están aquellas específicas de la norma de producción integrada, que la hicieron un número pequeño de productores,
de unos 20 y pico, 30, en el momento en que pensábamos en el 2019 que se iba a poder gestionar el proceso hacia la certificación. También se hizo un proceso de esto que les decía, un taller interinstitucional, interorganizacional e intersectorial, que fue bien relevante y que forma parte, a nuestro entender, de algunos elementos vinculados a lo que es la formación y la masa crítica para lograr la producción integrada en el sector, puesto que se generó en julio del 2019 este encuentro de intercambio que pudimos intercambiar con Joan Bonany, un experto catalán en la temática, y también poder recoger muchas buenas prácticas que se han llevado adelante en otros países. Bueno, ahí pueden ver que participaron 87 personas, productores, técnicos institucionales y técnicos privados, interesados en poder avanzar en incluir esta forma de producción responsable. De aquel encuentro, las principales conclusiones tienen que ver con, bueno, una primera conclusión importante, la necesidad de agrupar la oferta y reglamentar la trazabilidad comercial, ¿no? Esto es el final de la historia, pero que es fundamental para que sea un sistema que sirva. Repensar la denominación es algo que también se discutió bastante, puesto que para los consumidores suele ser confusa si no se explica bien o se transmite bien cómo es el proceso. La discusión de los ingredientes activos no es una barrera para reiniciar el proceso a nivel nacional. Esto fue una larguísima discusión, incluso a la interna de la organización y a nivel del sector. Bueno, no es una barrera, claramente finalmente no lo fue. Producción integrada no es una norma técnica, sino que requiere una estructura organizacional que permita una gobernanza efectiva. Esto también tiene que ver con esta dinámica de permanente cambio que requiere, ¿no? Año a año hay que actualizar, hay que ver cuáles son las particularidades de esa zafra. Año a año hay que también se plantea de ir pensando exigencias acumulativas, ¿no? Que van en esto de la mejora continua que se va mejorando en forma paulatina. Es así que entonces, como principales conclusiones, se plantea la creación de un programa, de una centralidad con carácter político-técnico y de las organizaciones sociales de productores que puedan justamente liderar el proceso de producción integrada, ¿no? Con esta cuestión de la necesidad de flexibilizar y gradualizar la norma, direccionando apoyos estatales que justamente vayan beneficiando y apoyando a los productores que se sumen a esto, para que sea en esta cuestión de virtud de la virtud que le genera la producción integrada al medio ambiente y a la sociedad en su conjunto. Acá hay una cuestión que no es menor, que nosotros queremos contarles cuál es el proceso en términos de participantes, ¿sí? Y acá tenemos dos grandes etapas. Una etapa, ¿no? Esta que va como del 2017 al 2019, que encontramos básicamente se caracteriza porque no estaba en funcionamiento la gobernanza PIN, ni estaba en funcionamiento todos los instrumentos que son requeridos para poder llevar adelante la certificación e inhabilitaciones de carácter legal. Por último, hacia la certificación, este último proceso, donde todavía quedaba, ¿no? Esto, lo que les comentábamos de la oblea, ¿no? Algunas colas de cuestiones legales que fueron resolviéndose, pero que de todas maneras se da en un lento proceso complejo y que aún está con algunos elementos incompletos porque no pudimos completar absolutamente todo el proceso. Y bueno, el efecto coronavirus, ¿no? ¿De qué más vamos a estar hablando en 2020-2021? Nosotros en marzo del 2020 estábamos en un proceso de mandar muestras al exterior para poder hacer los análisis de residuos, hacer auditorías presenciales. Imagínense que eso estaba planificado para la semana del 15 de marzo, si mal no recuerdo, entre el 15 y el 20 de marzo íbamos a llegar con las manzanas
en planta todavía, cayó pandemia, se nos acabó todo y debimos, en este caos que se arma en marzo, abril del año pasado, ¿no? Que todos vivimos, que no podíamos ni pensar mucho. Bueno, después de eso fue que empezamos a retomar esto y bueno, finalmente se actualiza la normativa en enero de este año y se termina de poner en funcionamiento en febrero para poder empezar los procesos de auditorías internas. Efecto coronavirus que continuó porque hubieron quintas que teníamos previsto con productores, trabajadores infectados, cuarentenas, etcétera, etcétera. Nosotros nos planteamos en esta gráfica, les queríamos contar que en determinado momento, acá nosotros tenemos la zafra 2017-2018, 2018-19, 19-20 y 2021. En las distintas zafras, los interesados inicialmente, los productores, empresas auditadas con auditorías internas y aquellos que lograron las auditorías externas, ¿no? Que logramos todo el proceso, ¿no? Inicialmente, cuando hacemos el primer llamado, tenemos 27 productores interesados, lo cual ya es un número bastante interesante cuando veníamos de 0 promoción de la producción integrada, excepto aquel curso que se había hecho en el 2015. Luego del taller hay 39 productores interesados en participar, en entrar en el proceso, algunos entrar en el proceso completo de lograr hasta la auditoría externa y otros de llegar hasta la auditoría interna para hacer el ejercicio de trabajo, ¿sí? Y eso, este número de 40 productores, no quedó bien dibujado, pero está dividido en tercios. Un tercio son grandes productores, un tercio son pequeños productores y un tercio medianos. La gran incógnita es qué va a pasar ahora, ¿no? Con la motivación, con el interés, ¿sí? Con el ánimo de quienes están involucrados en este proceso. De todas maneras, al inicio de la zafra eran 23 productores los que estaban interesados, y eso sí, va decayendo, decae a 15, también primero a 15, luego a 9, también por la cantidad de productores que están, que sí tienen la manzana en árbol en el momento de hacer la auditoría externa, ¿no? Y ahí, bueno, al tener la normativa en enero, se nos desfasó y quedó un poco atrasado ese proceso. Bueno, hasta acá, muchísimas gracias. Yo le paso a Natalia Zárate, que les va a contar el proceso justamente de las auditorías en cada uno de los momentos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En esta presentación vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la etapa de auditorías que se dieron durante el 2019 y este primer semestre del 2021. En la primera etapa de las auditorías se realizaron sin haber contado con el total de las normas. Si bien teníamos una actualización, no teníamos la actualización de las directivas generales de la norma de producción integrada. Igualmente se tomó la decisión de hacer auditorías internas, de las cuales participaron 11 productores. De estos 11 productores, que habían productores de tamaño grande, mediano y pequeño, 8 cumplían con al menos el 80% de los requisitos de la norma, pero ninguno llegaba al 100% de los requisitos. De estas auditorías, los principales hallazgos que encontramos fueron que en la mayoría de los casos no se habían realizado análisis de suelo, o si bien se habían realizado, no se contaba con el plan de fertilización que exigía la norma. También en la mayoría de los casos no habían análisis de agua correspondientes al agua de riego. En todos los casos, el único monitoreo que se realizaba era el correspondiente al manejo regional de plagas, ya que todos los productores estaban dentro de este plan, pero no de enemigos naturales como exige la norma. Y si bien en el caso de que se identificaban algunos enemigos naturales, no existían registros de ellos y no reconocían más que la vaquita de San Antonio, por ejemplo. No habían mayor conocimiento tanto por parte del productor como en algún caso los técnicos y también los trabajadores del predio. También en lo que respecta a bienestar laboral,
si bien se cumplía lo que solicitaba la norma, no era en forma completa, o sea, no todos los trabajadores a nivel predial contaban con el carnet de salud o el carnet de vacunas, o si bien si lo contaban, el productor mismo no lo tenía en el establecimiento para poder mostrarlo como exige la norma al auditor. En el caso del tema de depósitos fitosanitarios y almacenamiento de agroquímicos, se cumplían, pero no en su totalidad. O sea, si bien todos los productores contaban con un depósito donde podían almacenar sus productos, en todos los casos habían sugerencias de mejoras. También se detectaron que habían aplicaciones de productos, tanto fungicidas o insecticidas, que no estaban permitidos dentro de la norma. El proceso de certificación fue un proceso complejo, como ya comentó Natalia Idobono en la presentación anterior. Llevó varios años decidir, pero el trasfondo, o sea, una cosa era el tema de las normas y otra cosa era el proceso de certificación. Eran dos tareas que desde AFRUPI se hacían en formas paralelas. Decidir por parte de los productores y los integrantes de AFRUPI cuál era el tipo de certificación que se iba a realizar a nivel, digamos, de productor, llevó todo un proceso. Habían dos formas, luego de reunirnos con diferentes especialistas en certificación, con diferentes técnicos que tenían más experiencia, llegamos a la conclusión de que podíamos hacerlos de dos maneras. Uno era de la forma individual, esa forma, o la otra es la forma grupal. La forma individual, si bien era un tipo de certificación que tenía un menor riesgo para el productor, implicaba un alto costo. Y la forma grupal, a su vez, requería de un gran número de productores que desde AFRUPI no se llegaba a formar esa masa crítica de productores que se necesitaba. Es una certificación que tiene mayor riesgo individual, porque si uno de los productores de la masa crítica no cumple con los requisitos y justo es el seleccionado para ser auditado, perjudica al resto. Y la ventaja de la certificación grupal era que tenía menor costo. Ante esta eventualidad y que no pudimos llegar a juntar un número de productores alto, decidimos hacer lo que es la certificación individual. ¿En qué consta? ¿En qué consiste este proceso de certificación individual? Es una articulación entre el técnico y el productor. Consiste primero en una auditoría interna en la que va el técnico, el auditor interno de AFRUPI, junto al productor, recorren el predio, previo al conocimiento de la norma, ¿verdad? Recorren el predio, identifican cuáles son los puntos críticos, cuáles son las no conformidades y el técnico, el auditor, entrega un informe al productor con todas las no conformidades a levantar. Una vez que esas no conformidades se levantan, junto el técnico con el productor buscan la forma de poder llegar a levantarlas, se da el aviso a la empresa certificadora, que en este caso es el SQA, y se procede a la auditoría externa. La auditoría interna consistió en el acompañamiento del auditor de la empresa certificadora, más el auditor de AFRUPI, que sería el auditor interno, y el productor. Se recorre el predio, el auditor identifica las no conformidades que quedaron a su criterio, y mediante un informe se le notifica al productor. Una vez que el productor puede levantar esas no conformidades, en el caso que las hubiere, se hace la emisión del certificado. Una vez que se emite el certificado, se entregan las obleas que son con seguimiento, y la auditoría tiene una validez de 1 año. Durante ese año, el productor va a recibir una auditoría no anunciada, que consiste que el auditor de la empresa certificadora va al predio en una fecha que no le avisa previamente y hace el seguimiento y él controla que se estén haciendo bien todas las cosas, que se estén llevando adelante todos los puntos de la normativa de producción integrada.
En esa segunda etapa de auditorías, que consistió en lo que es abril, mayo y junio del 2021, los hallazgos principales fueron que no se realizaron análisis de agua de riego en muchos de los casos, y si los habían, eran superiores a los 3 años que exigía la norma. Volvemos a repetir lo mismo, que el único monitoreo que había era el de manejo regional de plagas. Si bien se identificaban algunos enemigos naturales, no había constancia en ningún lado de que ese monitoreo se hacía. Y bueno, y como estamos en un contexto de pandemia, el tema de bienestar laboral, si bien se cumplían, se encontraron lo que era carnet de salud vencidos o que no existían, carnet de vacunas y la falta de entrenamiento y seguridad de higiene, sobre todo en el personal SAFRAL. En el tema de depósitos fitosanitarios, si bien se cumplía en su totalidad, como mencionamos anteriormente, habían algunos puntos que se podían mejorar. Esas sugerencias de mejora se daban, pero no eran un punto que pudiera o que fuera limitante en el tema de la obtención del certificado. Y también en muchos de los casos fue el déficit de los registros, o en el caso de que existieran los registros, no había una buena correlación de los mismos y le dificultaba mucho al auditor el poder obtener la información que necesitaba. Como punto positivo, en todos los análisis de residuos no se detectaron plaguicidas, no se detectaron residuos de plaguicidas. Esos son puntos muy a favor de la norma. De esta segunda etapa de auditorías del 2021, de los 6 productores auditados que hicimos en forma externa, 4 ya obtuvieron el certificado de producción integrada, 1 está en proceso de levantar las no conformidades y uno tuvo una no conformidad que inhabilitó la certificación, o sea que ese productor no pudo certificar. De las experiencias que pudimos tener de las auditorías que realizamos en estas 2 etapas, creemos que es sumamente necesario poder difundir los productos fitosanitarios permitidos previamente al inicio de la zafra de cada ciclo. En esta etapa nosotros hicimos la certificación de manzana, entonces creemos que año a año debemos difundir las normas para todos los cultivos que actualmente las tienen vigentes. Fomentar el mayor registro posible de principios activos permitidos, ya sea para las diferentes plagas o enfermedades y también para los cultivos. Tuvimos muchos casos en los que habían registros, habían productos que estaban permitidos para una plaga particular o para una enfermedad particular, pero no tenían registros, no estaban registrados para ese fin. Entonces, limitaba al productor en su aplicación. Creemos que es muy importante llamar a los productores interesados previa a la zafra, hacer un llamado de productores y ver con qué masa crítica contamos para poder certificar. Organizar un sistema de certificación grupal o individual según el número o sus intereses, por ejemplo, comercial. Potenciar esta experiencia que tuvimos nosotros de auditorías internas, tanto lo que es la falta de registros, los aspectos laborales y tratar de sacar herramientas que nos permitan darle continuidad a este proceso.